Hola, ¿cómo están mis amigos y hermanos de Rompiendo Lazos de Opresión? Una vez más, su amiga Crisia desde El Salvador para estudiar un tema más que Dios ha puesto en mi corazón, esperando que sea de su agrado y de su edificación. Antes de iniciar el tema, no se le olvide darle like, compártalo con sus amigos, escríbame. Si tiene alguna pregunta, si quiere que grabemos algún tema en especial, usted solo escríbame, que yo con gusto le voy a contestar. Así que vamos a orar antes de dar inicio y vamos a dejar que sea el Señor el que hable a nuestra vida. Cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias por este momento que tú me estás permitiendo grabar este video, Señor. Te pido que no sea yo hablando, sino tú, Señor, poniendo en las mentes y en los corazones de las personas que ven este video el querer como el hacer de recibirlo, vivirlo y compartirlo con otros, Señor. Te pido, Señor, que toques las vidas, las mentes y los corazones de mis amigos y mis hermanos para que sean deleitados y edificados en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amigos, muchas gracias por estar atentos a estos temas que esperamos que sea de su agrado. El tema que les traigo para este día es la importancia de la confesión. ¿Usted sabe qué significa confesión? Confesión en griego es, espero pronunciarlo bien, porque ya les digo que yo no soy muy buena para los idiomas, ni para las pronunciaciones. Pero algo así como la palabra confesión en griego es homologiego, algo así. Bueno, no sé por qué me complico con esto, pero me gusta traer siempre las raíces de dónde vienen estas palabras para que de verdad nos quede claro sobre el tema que vamos a estudiar. Esto significa en griego concordar o decir lo mismo. La definición de confesión es reconocer una falta o un delito ante una persona, un juez o un ser superior. Yo recuerdo al hijo de una hermana en Cristo que estaba metido en drogas y la mamá no sabía. El joven, a escondida de la mamá o de los papás, de la familia, se drogaba, iba con sus amigos y sus papás no sabían. Era un joven que servía en la iglesia y pues que nadie se iba a imaginar. Pero un buen día, Dios en un mensaje tocó la vida de este muchacho y reunió a su familia y llorando y muy arrepentido le dijo: les quiero confesar algo. Y le dijo que él ya tenía años de que a escondidas de ellos se drogaba, pero que quería salir de eso, que necesitaba la ayuda de ellos como padres, como familia. Sus papás lloraron con él. El joven les pidió perdón, sus papás se compungieron de dolor a ver al muchacho arrepentido, adolorido, y lo ayudaron, lo metieron en un centro de rehabilitación y pues ahora es un joven que ama a Dios, que sirve al Señor y que Dios lo libertó de esa atadura, de ese vicio. Y bueno, hablando de vicios, por ahí tengo un tema sobre eso que quizás va a ser el siguiente tema que vamos a tratar. No estoy segura todavía, pero
sí me gustaría que habláramos un poco de eso. Pero volviendo al tema, decíamos que confesar es reconocer una falta ante una persona, un juez o un ser superior. Veamos qué nos dice la Biblia al respecto. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miren la importancia de la confesión. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que para ser salvo no necesito más que confesar con mi boca y creer en mi corazón, como me dice Romanos 10:9. Les invito, amigos y hermanos, a que estén con su Biblia para que usted constate los versículos que aquí vamos mencionando y usted vea que no estamos saliéndonos del marco bíblico de la sana doctrina. Así que tengamos la Biblia en la mano o alguna libretita para tener nuestros apuntes y luego podernos ir a la Biblia a constatar estos versículos. También en Mateo capítulo 10, versículo 32 dice, vamos a leerlo, aquí tengo mi Biblia, vamos a leerlo en Mateo, así que me dan un ratitito de su tiempo. Vamos a leer en el versículo Mateo capítulo 10 versículo 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, dice la palabra. Delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús mismo dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre celestial. Así que vemos la importancia para Dios de esta palabrita llamada confesión. Pero oiga bien, ¿delante de quién vamos a confesar los pecados? Delante de nuestro Padre, delante de nuestro Señor Jesús. La confesión nos lleva a tener comunión con Dios. Nos dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver qué nos dice Santiago al respecto de la confesión. Yo sé que esta palabra confesión usted la ha escuchado, la ha leído en la Biblia, pero yo así nunca había escuchado un estudio ni había escuchado un tema que sea exactamente que diga confesión, o sea, que hablemos solo de la palabra confesión. Así que Dios puso en mi corazón que habláramos sobre esto. Así que les decía capítulo 4, Santiago 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, como nos lo dice Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, seremos salvos. También Santiago veíamos que nos dice que la confesión nos lleva a tener una comunión con Dios. Cuando nosotros
confesamos al Señor, nos acercamos a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos confesando? Estamos confesando nuestros pecados, porque la Biblia dice que nosotros cuando nacemos en pecado. Ya viene en nuestros genes ese pecado desde Adán y Eva. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones y lo sabemos. Así que si nosotros queremos llegar a tener comunión con Dios, tenemos que confesar nuestros pecados, como nos dice Santiago 4:4. También la confesión nos lleva a vivir en luz, como nos dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Mire las ventajas de confesar nuestros pecados. Una era, quiero ver, responda. Decíamos que nos lleva a tener comunión con Dios, como nos dice Santiago 4:4. También nos lleva a vivir en luz, como nos dice Primera de Juan capítulo 1 versículo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios es luz, que Dios es, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Así que nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, como dice la palabra. Así que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, la primera ventaja, dijimos, ¿cuál era? Que andamos en comunión con Dios, que tenemos comunión con Dios. Segundo, que andamos en luz, ya no andamos en las tinieblas, porque el que anda en pecado anda en el reino de las tinieblas. Así que estas son las ventajas que nosotros tenemos cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Nosotros andar en luz es confesar a Dios nuestros pecados, como ya decíamos. Y no solo confesarlos, sino arrepentirnos por haberle fallado a Dios y pedirle perdón y apartarnos del pecado. Porque el pecado es lo que separa a la humanidad de Dios. Así que el primer paso debe de ser reconocer que somos pecadores y confesarle a Dios nuestros pecados. Que quede claro que para ser salvos nosotros tenemos que confesarle ¿a quién? A Dios nuestros pecados. No, para ser salvos no debo confesar los pecados a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a mis amigos, a ningún ser humano. A quien le debemos de confesar nuestros pecados, dice la Biblia, es a Dios, es a Jesús, porque es Él el que dio su vida por nosotros, el que entregó su vida por nosotros. Él es el que nos salva de todo pecado cuando nosotros confesamos. Entonces, el que peca aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no son reprendidas. Así que el que peca no quiere saber nada de Dios, no quiere confesar sus pecados, no quiere que le hablen de Dios, porque
él le gusta andar en el pecado, andar en el reino de las tinieblas. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que nadie le diga nada, en otras palabras. El pecado nos separa de Dios. Es por eso la importancia de confesar nuestros pecados. Este es el primer paso para tener una nueva vida en Cristo. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, entonces nunca vamos a iniciar una nueva vida en Cristo. No va a suceder como Pablo decía, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para tener una nueva vida en Cristo es necesario confesar nuestros pecados a Dios de todo corazón, llegar a Dios con humildad, con sencillez de corazón. Ya hemos dicho que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, dice la Biblia. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, como nos dice este versículo 7, que si andamos en luz, cuando hemos confesado nuestros pecados, andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre del Señor Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Así que si usted cree que confesarle sus pecados a otra persona le va a limpiar del pecado, está engañada. Si usted cree que hacer algún tipo de sacrificio o penitencia le va a limpiar de pecado o a salvar, está muy equivocado, porque no es eso lo que dice la Biblia. Por eso es que es bueno que leamos la Biblia, por eso es bueno que veamos este tipo de videos. Yo sé que es un tipo de video muy sencillo, como les decía en el video anterior, este video lo estoy haciendo desde mi casa, estamos en cuarentena, pero estoy aprovechando el tiempo que estoy en casita para grabar estos videos, para compartir la palabra, para que juntos aprendamos de la palabra de Dios y así pues nadie nos engañe. Si nos vamos ahí mismo en 1 de Juan capítulo 1, nos vamos al versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta lo que le estaba diciendo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Cuando dice Él es fiel y justo, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que solo la confesión de pecados es la que nos va a llevar a limpiarnos de toda maldad, como dice la palabra, y es la única manera en que podemos ser salvos. Miren, mis amigos y mis hermanos, esta época que nos ha tocado vivir es una época bien difícil. Sé que a estas alturas, en cualquier parte del mundo donde estén viendo este video, seguramente están en cuarentena, al igual que nosotros acá. Quizás esté cansado de estar encerrado en su casa, quizás esté aburrido, desesperado. Pero hay que darle gracias a Dios por todo. Principalmente porque si usted está en su casa es porque usted no tiene el coronavirus y no está en un hospital. Así que hay que agradecer a Dios porque
Si bien es cierto que estamos encerraditos, pero no estamos luchando entre la vida y la muerte, no estamos enfermitos, así que todo pasa, esto va a pasar, pero otras cosas más difíciles están por venir. O sea, yo no quiero ser pesimista, no puedo ser optimista, porque entonces desmentiría la palabra de Dios, donde nos habla de los juicios que iban a caer en esta tierra en estos últimos tiempos. Y esta es parte de los juicios de Dios para una humanidad corrompida, apartada de Dios, que no quiere nada de Dios, que, como dice aquí, que el que peca aborrece la luz y no viene a la luz para no ser para que sus obras no sean reprendidas. Así que de Dios no quieren saber. Por lo tanto, Dios está llegando al límite y todavía nos está dando una oportunidad para que nos arrepintamos, para que confesemos nuestros pecados, para que nuestros pecados sean para limpiar nuestros pecados y seamos podamos entrar en comunión con Él y podamos ser luz en este mundo de tinieblas. Hay que aclarar que nuestros pecados no son perdonados por solo el hecho de confesarlos así nomás, sino solo porque yo confieso mis pecados, eso no me hace salvo. Ese es como un requisito para ser salvo, porque el que limpia de verdad mis pecados es la sangre eficaz del Señor Jesucristo. Y esto, pues vámonos al versículo 7, siempre de Primera de Juan. Aquí nos lo dice. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, es que nos limpia de todo pecado. Así que cuando yo confieso mi pecado a Dios, cuando voy llorando a sus pies y le pido perdón de corazón y me arrepiento, entonces es cuando el Señor me limpia de todo pecado con su sangre eficaz. Así que no solo por el hecho de que confesé mis pecados a alguien, no es el hecho de confesar lo que me salva. El hecho es que esa actitud de humillación, de dolor en mi corazón por haberle fallado a Dios, por haber pecado, eso es lo que realmente hace que la sangre del Señor Jesucristo limpie nuestros pecados. Los que dicen que no han pecado falsamente creen que no necesitan un Salvador. Y eso lo vamos a ver siempre en Primera de Juan. Acompáñenme, capítulo 1, versículo 10. Vámonos al versículo 10. Dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿a quién? A Dios, mentiroso. Y su palabra dice, no está en nosotros. Así que nosotros no debemos de decir que no hemos pecado. Como el Señor Jesús le dijo a aquel grupo de personas que querían apedrear a aquella mujer que la habían encontrado en el acto del adulterio, según ellos. Y todos con piedra en mano se la iban a arrojar a esa mujer.
Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Dice la Biblia que el Señor le dijo a la mujer, pero antes de decirle a la mujer, empezó desde el más pequeño hasta el más grande, dice, hasta el mayor, a tirar sus piedras y se retiraron del lugar. No mataron a la mujer. El Señor le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te iban a apedrear? Ella le dijo, ninguno, no está, ninguno me apedreó. Bueno, entonces ni yo. Vete y no peques más, le dijo el Señor. Así que cuando confesamos nuestros pecados, es que mire, es un proceso, son pasos a dar. Primero, yo tengo que sentirme mal por haberle fallado a Dios. Segundo, tengo que ir a Dios con un corazón contrito y humillado, con mucho dolor, con mucha tristeza por haberle fallado a Dios. Tercero, tengo que confesarle a Dios mis pecados, creer que realmente Él murió por mí en una cruz, que entregó su vida por mí, pecador, y que resucitó al tercer día y que en este momento está sentado a la diestra del Padre, como dice la Biblia. Así que después de eso, yo paso del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo estaba enemistada con Dios, porque el pecado nos hace estar enemistados con Dios. Entonces, cuando estamos enemistados con Dios, Dios no responde nuestras peticiones. Dios no nos puede salvar. No. Por eso Él mandó a nuestro Señor Jesucristo para que Él viniera a este mundo y pudiera salvar a todo aquel que en Él crea. Ese, dice la Biblia, es el que va a tener vida eterna, todo aquel que en Él cree. Pero no solo es de creer, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no van a ser salvos. O sea que no creamos que porque decimos yo creo en el Señor Jesús voy a ser salvo y ando ahí haciéndole males a mi prójimo, no teniendo comunión con mi prójimo, no amando a mi prójimo, no amando a Dios, no obedeciendo su palabra, sus mandamientos. No porque digo que creo en Dios, yo voy a ser salvo. Tengo que confesar esos pecados, pedirle perdón a Dios y apartarme de esos pecados, obedecer la palabra de Dios. Más, como les decía, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, no sabemos si ese virus va a llegar a nuestra vida, si vamos a morir en esta pandemia. Dios quiera que no. Pero muchas de esas personas, miles, cientos de personas que han muerto el año pasado, por esa época, jamás imaginaron que iban a morir de esa manera. Muchas cosas están por venir, muchas cosas terribles están por venir a esta tierra, mis queridos hermanos y amigos. No nos atengamos, no pensemos que no está pasando nada. Están pasando muchas cosas. Los volcanes se están activando, los glaciales se están deshaciendo. Bueno, las placas tectónicas se están moviendo, temblores por todas partes. Es lo que Mateo 24 nos dice también, Apocalipsis. Hermanos, estamos ya en esos tiempos. Ya no es tiempo de perderlo. Comparte este video con sus amigos que no conocen a Cristo. Sé que es un video sencillo, pero que tiene la esencia de la palabra de Dios. Usted no sabe si puede ser salvo a una persona con solo darle enviar ahí en su WhatsApp o en su Messenger o en Facebook o como sea
en cualquiera de sus redes sociales a un amigo, usted dice la Biblia que el que salva almas es sabio. Y es una forma, ya que no podemos salir de nuestras casas, ir a otros países a predicar, pero ya que Dios nos está dando estos medios, no perdamos la oportunidad. Quiero llegar al corazón de mis hermanos, que son los que el Señor les ha dado el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tal vez no lo podemos hacer por otros medios, pero tenemos aquí la oportunidad. Envíesela a sus amigos, envíesela a su familia que no conoce del Señor. Y no sabemos si el Padre Celestial, el Espíritu Santo, toque esas vidas, esos corazones. No sabemos si el Señor no ha venido porque su pariente aún no se ha convertido a Cristo. Pero el tiempo se está acabando, mis amigos, mis hermanos. El reloj de Dios está ya la aguja está ya, creo que ya segundos faltan para completar el tiempo en que la iglesia de Dios tiene que partir de esta tierra y los juicios de Dios empezar a caer. Esto que estamos viviendo ahorita, la Biblia le llama principio de dolores, pero lo más fuerte está por venir. Aprovechemos el tiempo, confesémosle a Dios nuestros pecados. También al confesar nuestros pecados y pedirle perdón a Dios de todo corazón, vamos a ver que en nuestra vida suceden cosas maravillosas. Entre esas, les traigo algunas, pero son muchas las bendiciones que vienen cuando nosotros estamos en comunión con Dios. Una es que Dios quita la culpa de la persona arrepentida. Es que cuando yo le confieso los pecados a Dios y me arrepiento de todo corazón, yo me siento libre, me siento limpio. ¿Sabe? Cuando yo le confesé mis pecados a Dios, yo, después de haber hecho esa oración de fe, pidiéndole perdón a Dios por mis pecados, diciéndole que viniera a morar a mi corazón, créame que yo sentí como que una tonelada literalmente se me había caído de encima, no sé de qué. O sea, lo sentí así en mi cuerpo físico, me sentía livianita, pero la verdad es que era una tonelada de pecados, mis hermanos. Así que uno ya no se siente culpable, ya no se siente acusado por el enemigo ni señalado por nadie, porque Dios ha quitado esa culpa. El Señor dice que toma nuestros pecados, los arroja al fondo de la mar y no se vuelve a recordar más de ellos. Mire qué precioso. También cuando yo confieso mis pecados y me arrepiento de ellos, también cuando yo confieso mis pecados, hay perdón de parte de Dios para mi vida. Entonces yo me siento perdonado por Dios. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos perdonados. Cuando nosotros le hemos hecho algo a papá o a mamá, o quizás a nuestros hijos los ofendimos y entonces pedimos perdón y ellos nos perdonan. Qué carga, qué alivio sentimos. Imagínense qué alivio usted va a sentir cuando usted confiese sus pecados, le pida perdón a Dios. Usted va a sentir el perdón de Dios, ese alivio de que ahora usted es una persona que le pertenece a Dios, una persona diferente, una persona perdonada, una persona que se ha puesto a cuentas con el Señor. También cuando usted confiesa sus pecados, es limpio de la mancha del pecado. Y eso lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 1. ¿Me acompañan? Vámonos a la Biblia. Isaías capítulo 1, versículos 16
al 18. Vamos a buscar por acá Isaías. Isaías, capítulo 1, le dije, ¿verdad? Capítulo 1. Hoy sí, lo tengo. Vamos a leer del versículo 16 al 18. Acompáñenme en su Biblia y la palabra de Dios dice así. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, le dice el Señor. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y aquí nos habla más claro todavía, dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire qué lindo lo que sucede cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios. Dice que nuestros pecados, si fueren como la grana, van a venir a ser como blanca nieve, o sea, si fueren rojos como la grana. Y dice, si fueren como la grana, serán como la nieve emblanquecido, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que el Señor nos ofrece pasarnos de lo negro del pecado a lo blanquito de la limpieza que Dios nos hará en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra vida. Y en el versículo 18 es precioso porque nos llama y nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. En este versículo 18 dice, venid luego y estemos a cuentas. En el 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Fíjese, les he dicho que la iniquidad es el deleite en el pecado, el estar haciendo el pecado sin sentir nada, ni tan solo ni un remordimiento que estoy pecando delante de Dios. Eso se llama iniquidad. Pero el Señor nos está llamando a pasar del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, pasar de la oscuridad hacia la luz. Así que si nosotros queremos tener comunión con Dios, vivir en esa luz resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo, gozar de todas las promesas y bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, que están escritas en su palabra, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que venir luego, dice la palabra de Dios, y ponernos a cuentas con Dios. Ya no es tiempo de perderlo, porque los tiempos se están poniendo difíciles. Y vamos a concluir diciendo que la sanidad del alma nos da una apertura para tener esa comunión con Dios. ¿Sabe? El Señor está interesado en sanar no solo nuestro cuerpo, no solo de sanarlo a usted, mi amigo o mi hermano, de ese coronavirus o de cualquier enfermedad que esté adoleciendo. La intención de Dios, más que sanar su cuerpo, es sanar su alma. Porque recuerden, el Señor hoy me puede sanar de cualquier enfermedad, pero igual un día me voy a morir. Eterno hasta hoy nadie en esta tierra, nadie ha sido. Pero sí, el Señor quiere sanar nuestra alma a través de que nosotros confesemos nuestros pecados de todo corazón, y así
nosotros podamos tener vida eterna. Eso es lo que a Dios más le interesa para nosotros los seres humanos, porque Él, su mayor deseo es tenerlo a usted y a mí en la eternidad viviendo con Él. Y yo creo que quien no quiere pensar en vivir una eternidad con Dios, yo creo que a nadie se le cruza por la mente quererse ir al infierno. Incluso los que hacen mal, las personas que andan haciendo pecado, cuando mueren, ellos creen que se van a ir al cielo, porque no quieren pensar que aun cuando no han confesado sus pecados, no se han apartado del pecado, creen que van para el cielo. Y eso es una mentira de Satanás, de que las personas van para el cielo sin no han confesado sus pecados. Y yo aquí les he traído los versículos que constatan de que si nosotros no confesamos nuestros pecados, imposible que el Señor nos limpie de pecado y vayamos a ir al cielo. La confesión de nuestros pecados, la fe en Cristo Jesús, nos conduce a la salvación de nuestra alma. Así que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, como dice Romanos, el versículo que leíamos, Romanos 19, cuando confesamos nuestros pecados y creemos en nuestro corazón que Jesús murió y Dios lo levantó de los muertos, entonces vamos a ser salvos. Entonces el Señor con su sangre eficaz nos va a limpiar de todo pecado. Sé que algunos hermanos que son conocedores de la palabra saben de lo que estoy hablando, saben la importancia de la confesión de los pecados. Así que, mi hermano, la invitación es para usted. Comparte este video con las personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Quizás todavía Dios nos esté dando un poco de tiempo para que la gente escuche esta palabra y pueda confesar sus pecados y ser salvo. Hasta aquí, mis amigos y hermanos, el tema de hoy. Si Dios permite, vamos a seguir grabando otros temas, esperando sean de su interés. Que Dios me los bendiga, que me los guarde, me los cuide y me los proteja. Y cuídense ustedes también, cuiden su familia en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Agárrense de la mano del Señor y todo temor se va a desvanecer de sus vidas y todo va a salir bien si confiamos en el Señor. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar para quedar despedidos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que me das de haber grabado este video. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que si hay personas que no te conocen, que puedan confesar sus pecados en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo les redarguya de pecado, justicia y juicio, Señor, y que puedan, Señor, entregar su vida a ti y que puedan apartarse de todo mal, Señor, y seguir tu camino, Señor, hasta que tú vengas, Padre, o pasemos delante de tu presencia, tú nos llevas a tu presencia, Señor, porque el día y la hora no lo sabemos. Lo que sabemos es que tú pronto vienes, o no sabemos si en alguna de estas enfermedades nos toque partir hacia la eternidad, pero queremos irnos contigo. Toca esa persona, ese amigo, esa amiga, ese jovencito, esa jovencita que está escuchando, que no sabe qué hacer con su vida, Señor, que está en depresión, que está pensando en quitarse la vida, Padre, que no sabe qué hacer. Seguramente se murió en esta peste
toda su familia, que probablemente solo esa persona ha quedado sola, Señor. Consuélale, aliéntale, atráele a ti con lazos de amor y dile que tú eres su Padre Celestial, que estás a su lado, Señor. Te pido que abraces a ese jovencito, a esa jovencita, a ese amigo, a ese hombre que está ahí, que este mensaje ha tocado su corazón, a esa mujer, Señor, que está sufriendo, Señor, de esa enfermedad, a esa madre, Señor, que sufre por su hijo, a esa esposa, Señor, que está siendo maltratada. Te pido en el nombre de Jesús que llegues tocando, restaurando vidas, Señor. Padre, toca, Padre, los corazones. No te olvides de las personas en todos los países del mundo que están en una cama con respirador artificial, Señor, con ese virus, con ese coronavirus. Padre, llega teniendo misericordia de ellos, sanándoles, Señor, restaurando sus vidas, Padre. Los ponemos en tus manos a todos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Jesús, y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Será hasta la próxima que nos vamos a ver en otro video de Rompiendo Lazos de Opresión. Que Dios me los bendiga.